Bueno, jóvenes, buenos días con todos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Antes de dar las indicaciones bueno, siempre les repito las mismas indicaciones que ustedes ya se lo saben de memoria, ¿no? Que no es obligatorio copiar, pero sí se los recomiendo porque les va a ayudar para su examen. Y que es obligatorio tres cosas, ¿no? Tu participación en las reuniones de Zoom, como estás haciendo ahora. Tu participación al final de la clase, eso también lo estoy calificando y las tareas integrales hasta el día sábado. Si hay problemas con la plataforma, siempre hay problemas con la plataforma, como en todo, ¿no? Nada es perfecto. Yo igual reviso qué día lo has enviado, ¿no? Más allá de algún problema menor, yo veo y tengo criterio a la hora de saber quiénes están cumpliendo, porque ahí se ve qué día lo has enviado, a qué hora, y si hay un problema más allá de eso, pues igual infórmame, ¿no? Y yo vamos a tratar de encontrar una solución, ¿no? Lo importante es encontrar soluciones. Siempre eso es lo más importante, ¿ya? Ya, entonces, eh, para empezar esta clase, quiero comentarte algunas anécdotas, ¿ya? Más que anécdotas, es como un mensaje que yo te quiero dar, ¿ya? Para empezar esta clase. Eh, para ver si de repente eso cambia alguna perspectiva que tú tienes, ¿no? O bueno, eh, a ver qué te genera esto. Te quiero comentar algo. A ver, cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, ¿no? No tenía computadora, ¿no? Aunque no lo creas. No había mucho internet todavía en las casas, ¿no? Te puede parecer raro, ¿no? Porque de repente tú has nacido ya con un conocimiento de lo que es un smartphone, ¿no? Que puedes entrar a internet desde tu celular, ¿no? Pero yo cuando era pequeño no. Sí había internet, pero todavía no estaba tan generalizado, ¿no? Si tú quieres entrar a internet cuando yo era niño, ¿no? Te estoy hablando hace 15 años más o menos. ¿Qué cosa tenías que hacer? Tienes que ir a una cabina. Las cabinas, ahora también hay mucha gente que va a las cabinas, pero para hacer otras cosas, ¿no? Para jugar o para sacar copias, impresiones, ¿no? Hay muy poca gente que va para utilizar una computadora, ¿no? Y hay menos cabinas de internet, porque cuando yo era pequeño, había muchísimas cabinas de internet en muchos lugares. Era como el negocio más rentable, ¿no? Eh, Te ibas a cualquier avenida y encontrabas mínimo cinco cabinas, y todas estaban llenas. Hasta habían cabinas de 5 o 6 pisos. Era algo, pero que estaba de moda, ¿no? Y a la gente iba ahí pues para hacer muchas cosas, ¿no? Siempre había gente que iba para jugar, pero la mayoría iban para entrar a las redes sociales, ¿no? Aunque no lo creas, para entrar a ver correo, mensajes, ¿no? Y estaban haciendo lo que es el Facebook, ¿no? Que está desde el año 2004, pero acá el Perú tiene más popularidad a partir del año 2007, 2008, ¿no? Y la gente entraba para esos temas, ¿no? Y estaban llenas las cabinas. Entonces yo no tenía mucha oportunidad de entrar algunas veces, porque estaba pues muy lleno siempre. Entonces cuando yo era niño, como no estaba tan generalizado el internet, ¿no? El medio de comunicación más importante para todos los niños era la televisión. Y yo veía muchos programas de televisión. Yo veía mucha televisión cuando era pequeño. Pero televisión nacional, porque no tiene cable, ¿no? Bueno, algunas veces al año no me había cable en mi casa. Y entonces, uno de los programas que más yo veía era Los Simpsons, que antes lo pasaban en el Canal 2, ¿no? En las tardes. En las tardes era como una, una programación especial. Pasaban en el Canal 2 donde pasaban Los Simpsons. Pasaban varios programas que a mí me gustaban cuando era niño, ¿no? Pasaban Los Simpsons, Pataclown y más series, ¿no? Y al final también pasaban a veces alguna película, a veces los días sábados, ¿no? Entonces yo veía esa maratón que pasaba, ¿no? Y uno de los capítulos que yo más recuerdo de Los Simpsons fue un capítulo donde comentan la historia de Juana de Arco, en la cual interpreta el papel la niña, que es Lisa Simpson, ¿no? Y aprendí qué cosa es Juana de Arco, qué fue la Guerra de los 100 Años y muchas cosas más.
¿Y a qué voy con todo esto? Que jóvenes, no hay ninguna barrera para aprender. ¿Por qué? Porque yo al ver televisión, al ver Los Simpson, por ejemplo, ver ese capítulo, me quedé con la idea de qué cosa es por lo menos la guerra de los 100 años y quién fue Juana de Arco. Y más o menos me enteré por el capítulo, ¿no? Que Juana de Arco era una chica, una niña, que Dios le había guiado o le había dado un mensaje, que era que ella es la que debe liderar al ejército francés, ¿no? Para vencer a los ingleses. Y esas ideas, esa noción, ¿no? Cuando yo era niño, ¿no? Te estoy contando, me sirvieron para que, para enterarme más de lo que es, pues, la historia, ¿no? Lo que es la Edad Media, las guerras entre ingleses, y franceses, ¿no? Y así como ese capítulo, hubieron muchos más capítulos donde mencionan ciertos temas, ¿no? Como la política, la historia, la mitología. Y a lo que voy es de que a veces yo no, en mi caso, eh, no tenía acceso a internet, no tenía muchos libros en mi casa, pero al ver esos programas, absorbes ciertas cosas que tú luego si las estudias, te van a servir. Y a lo que voy es que, jóvenes, no es necesario que para que tú conozcas algún tema histórico, algún tema cultural, algún tema, cualquier cosa, no es necesario que entres a una biblioteca oculta y revises 5 tomos. No, el conocimiento, jóvenes, está en todos lados. Puedes ver una película, una canción, una serie, algo, y tú tienes que encontrar algún tipo de conocimiento ahí. El conocimiento está en todos lados. Y como te decía, también hay una película de Juana de Arco, creo, ¿no? Donde aparece Juana de Arco rapada, ¿no? No me acuerdo el nombre de la película, pero sí hay, sí hay. Y a lo que voy es a lo que te decía, ¿no? El conocimiento está en todos lados. Yo aprendí historia viendo Los Simpsons. Aprendí geografía viendo fútbol, ¿no? Por los países, las banderas, ¿no? Dónde quedaba cada ciudad. Este equipo se enfrenta con este equipo, pero este equipo está en este país. ¿Por qué en este país hablan este idioma y tienen esta etnia? Porque acá son más morenos, porque acá son más claros, porque acá son asiáticos, porque acá somos indígenas, porque allá son así, porque acá hablan tal idioma. Y todas esas cosas tú las vas absorbiendo. Y cualquier cosa, si te parezca lo más simple, lo más vulgar, por ejemplo, una canción, una serie, un programa, tú lo puedes analizar en base a hacerte preguntas. ¿Por qué en esta canción hablan de ello? ¿Por qué en esta película hablan de eso? Y tú te enteras de la cultura de ese país. Contigo no hemos tratado no temas de las culturas antiguas, ¿no? De la India, de China, de Egipto, ¿verdad? Y cuando hablamos de esos temas, te puedes enterar muchos de esos temas viendo películas, ¿no? Y así tú te vas enterando. Y a lo que iba es esto, jóvenes, ¿no? Que no es necesario que tú tengas pues una biblioteca pues en tu casa completísima para aprender, ¿no? El que quiera aprender simplemente encuentra conocimiento a todos lados. Y ese es el mensaje que yo te quería dejar, ¿no? Y ahora cuando veas una película, una serie y veas que hablen de algún tema de geografía, aunque no lo mencione, solamente tú al verlo y absorbes muchas cosas. Cuando veas que en Estados Unidos hacen una película, Estados Unidos siempre habla bien de su país, ¿no? Y te descubres y encuentras muchas cosas de Estados Unidos, ¿no? Su geografía, sus ciudades, su política, su historia, ¿no? A ver, tú, aunque no te des cuenta, de repente tú varias películas has escuchado de George Washington, de las Torres Gemelas, del Gran Cañón, de la Casa Blanca, de Abraham Lincoln, y tú de repente conoces esos temas, pero tú no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos los mencionan, pero en muchas películas. Y si no las has escuchado aún, pues las vas a escuchar, porque muchas películas de Estados Unidos siempre mencionan eso, pues hasta en la sopa, como dicen. Y ahora cuando veas una canción, o una película, o una serie, ya la tienes o la vas a analizar de otra manera. Y te van a quedar más cosas. Y esa es la lección que yo te quiero dar. Que el conocimiento está en todos lados. Depende de ti cuánto quieres aprender, ¿no? Y aunque tú no quieras, aprendes igual, porque te queda algo.
¿no? Y eso es lo que a mí me quedó. A mí me quedó el tema que vamos a hacer el día de hoy, yo lo aprendí por Los Simpson. Claro que luego ya me puse a leer, me enteré porque ya estudié lo que es una carrera, ¿no? Pero el primer paso estuvo ¿dónde? En la televisión, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento con este tema. Y muchos temas más, de mitología griega, de política, de geografía, del espacio, del universo, de la biología y muchas cosas, nacieron, o mi interés nació de dónde? De la televisión, del cine, de las películas, de los dibujos, de algunos libros, de la música, de muchas cosas más. Y el tema está ahí, ¿no? El conocimiento está ahí. Tú solamente tienes que saber eh, ver de dónde tú sacas o qué es lo que te queda a ti. En ese capítulo que yo te comentaba de Los Simpson había un personaje conocido como Juana de Arco. ¿Quién fue Juana de Arco? ¿Qué fue la guerra de los 100 años? ¿De qué cosa te estoy hablando? Vamos a ir ahí paso por paso. ¿Sí? ¿Qué haya pasado en Europa? Europa estaba en medio de la peste negra, ¿no? Pero antes habían dos reinos que estaban en disputa, dos reinos que siempre a través de la historia han estado en conflicto, ¿no? Que son Francia e Inglaterra. Tú sabes que ya hemos estudiado estas dos monarquías antes en este curso, ¿no? La monarquía francesa pues estaba en la dinastía de los Capetos, ¿no? Esta dinastía que surgió y que tenía el nombre de los defensores de la capa de un santo, ¿verdad? Y Inglaterra, ¿verdad? E Inglaterra, ¿no? Que en esta época estaba otra dinastía, ¿no? Los Plantagenet, que ya lo hemos mencionado también. Pero, ¿qué pasaba? Y esto es muy importante. En el año 1337, en la Edad Media, ¿no? Esta es Inglaterra, ¿ya? Esta isla, este país que está en esta isla, es Inglaterra, ¿de acuerdo? Este país, que actualmente es Inglaterra, ¿de acuerdo? En esta época era el reino de Inglaterra, no solamente esta parte era Inglaterra, sino también había conquistado esta gran parte. Este territorio también era territorio inglés. Entonces, esto era Inglaterra. Y esto que está acá era Francia. Actualmente, esto es muy importante, ¿eh? Mira, actualmente todo esto es Francia y esto es Inglaterra. Inglaterra es mucho más pequeño que Francia. Pero en esta época, en la Edad Media, Inglaterra tenía todo este territorio, también era territorio inglés. ¿De acuerdo? Es como si, imagínate, no sé, es como si tu máximo enemigo tuviera la mitad de tu país. No quiero ser dejar malos mensajes, ¿no? Pero te pongo un ejemplo, ¿no? A través de la historia, por ejemplo, en el Perú. En el Perú, el país donde hemos tenido conflictos más fuertes ha sido con Chile, ¿no? Es como si Chile tuviera pues la mitad del Perú, ¿no? Es como si Chile llegara desde Arica, ¿no? Hasta Tumbes y solamente nos deje este, Loreto, ¿no? Ahí para que ibas, ¿no? Todo Arequipa, Cusco, Lima, Piura, Chiclayo, todo sea de Chile, ¿no? Ellos se adjudiquen ese territorio, ¿no? Así vivió Francia en muchos periodos de la Edad Media, ¿no? Y los franceses, pues, desarrollaron un sentimiento de nacionalismo y ellos querían, pues, expulsar a los ingleses. Pero tenían que tener un pretexto, ¿no? Toda guerra, jóvenes, no se hace porque hoy quiero hacer una guerra y vamos a una guerra, ¿no? Todas las guerras en historia siempre han necesitado de un pretexto para que se den, ¿no? Entonces, este es el panorama. En la Edad Media, en el año 1337, Inglaterra tenía la posesión prácticamente de la mitad de Francia, ¿de acuerdo? Esto era el reino de Inglaterra. ¿Y qué pasó? En Francia hubo una disputa entre quién iba a asumir el cargo, quién iba a ser la siguiente dinastía. Aquí estaban los Capetos, pero los Valois, que era otra dinastía, luchaba para llegar al trono porque ya quería asumir el poder en Francia. Pero, a su vez, los Plantagenet, que era la dinastía de Inglaterra, querían también asumir la corona en Francia. Es decir, querían tener prácticamente todo, absorber todo Francia. Claro, solamente
gobernarían aquí, pero tendría el poder de un rey inglés, ¿verdad? Y los franceses no querían permitir eso. Y eso fue la causa para que se origine la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Prácticamente Francia va a luchar para expulsar a los ingleses de su territorio. ¿De acuerdo? Ahora, la guerra fue larguísima. La guerra de los 100 años en realidad se conoce como, claro, el conflicto entre Francia e Inglaterra, pero la guerra de los 100 años se le da ese nombre. ¿Por qué? Porque duró más de 100 años. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? 116 años. De 1337 a 1453. En el medio hubo una para. ¿Por qué? Porque apareció esta gran pandemia. No esta de 2020, sino de la peste negra que hemos visto en la clase pasada, ¿verdad? Ocurrió la gran peste en Europa, mató a 25 millones y dijeron ya, vamos a hacer una pausa, ¿no? Vamos a suspender la guerra, cada uno ve los problemas de su reino, termina la peste y seguimos con la guerra, ¿no? Así fue en este periodo. Es como este año, ¿no? Que se cancelaron muchas cosas, ¿no? Los Juegos Olímpicos, las copas que iban a hacer en varios países, los eventos, los conciertos, ¿no? Las películas y tantas cosas. Pasó algo parecido en Europa de esta época, ¿no? Estaban en plena guerra y dijeron, ya hay una peste, hay que dejarlo ahí en stop, ¿no? Terminó la peste a los 2 años y ellos continuaron con su guerra. Ahora, este conflicto no fue, o sea, no es que algunos chicos me preguntaban cuando yo hacía esta clase en otros colegios, ¿no? Y me preguntaban, ¿qué profesor? ¿Por 100 años se tiraban flechas y no se paraban de tirar flechas por 100 años? No, fueron varios conflictos que se sucedieron, batallas, durante 116 años, ¿no? Fueron varios periodos, ¿no? Fueron 4 periodos, pero el periodo más importante es el último, donde aparece la figura de esta señorita, ¿no? En el cuarto periodo aparece Juana de Arco, ¿no? Hablamos de prácticamente la fase final, ¿no? Eh, en los años 1400 aparece la figura de Juana de Arco. Vamos a comentar paso a paso quién fue Juana de Arco. ¿Quién fue Juana de Arco? A ver, fue una joven que surgió, que nació en Francia, ¿de acuerdo? Y que prácticamente para hacer un resumen de toda su personalidad de Juana de Arco o lo que se sabe de ella, es que o lo que te puedo decir es que Juana de Arco fue una mujer que tenía un gran sentimiento de fe, tenía una fe cristiana muy desarrollada, ¿no? Recuerda que hay que ponerse en contexto. En la época de la Edad Media, como te expliqué antes, bueno, en Historia del Perú, creo, los europeos eran muy fundamentalistas, ¿no? Ese era el pensamiento de la época. No había tolerancia religiosa, ¿no? Para un musulmán de la Edad Media, ¿no? Que ya también lo hemos hablado, el único Dios es Alá. Y si tú no crees en Alá, te mato, ¿no? Ese es el pensamiento de la época de los musulmanes. Algunos musulmanes radicales aún mantienen esta idea. Pero en esta época, en la Edad Media, ¿no? Los cristianos, los judíos, eran tan o más radicales que los musulmanes de la época. Es decir, un cristiano decía, si tú no crees en Cristo, en Dios, te mato. Eran tan radicales como los musulmanes. Entonces, no había tolerancia religiosa. Los reinos se peleaban por la religión. Eso también fue una de las causas de las cruzadas, ¿no? Como te expliqué, que utilizaban su fe fundamentalista, su fe casi ciega o fanática para enfrentarse con otras religiones, ¿no? Porque ellos veían como una misión así que va más allá de la patria, sino va a lo que es ya tu fe, ¿no? Ellos luchaban por Cristo y ellos luchaban por Alá, y eso fueron las cruzadas, ¿no? Entonces, ese es el contexto de la época. Entonces, cuando una persona tenía una fe ciega, era visto como una persona noble, buena, ¿no? Una persona que es capaz de matar por su religión, una persona que es capaz de morir por su religión, ¿de acuerdo? Los musulmanes, los judíos y los cristianos eran así, tan radicalistas, ¿no? Como te decía, ¿no? En la peste, ¿no? Todos eran tan radicales que decían,
estaban en su villa cristiana y veían un judío y decían, ah, miren un judío, hay que quemarlo. Y la gente iba y lo quemaba y lo mataba, ¿no? Cuando fue la peste que pasó, dijeron, miren un judío, él fue el que quemó, el que infectó el río y por eso tenemos peste, hay que matarlo. Y la gente iba y lo mataba, ¿no? La gente era así, era muy fundamentalista, radical, fanática y no era tolerante, ¿de acuerdo? Esa es la palabra clave, tolerancia. Tantos años que han pasado de violencia en la humanidad y hemos aprendido a ser un poco más tolerantes. Y esa es la lección. Bueno, ya. Juana de Arco tenía esa convicción, ¿no? Y según cuenta ella misma, dejó atrás a su familia y quiso entrar a la guerra de los 100 años, porque ella, según lo que se cuenta, había recibido un llamado de Dios. Entonces Dios le había dicho de que ella entra en la guerra de los 100 años porque los franceses van a ganar, ¿no? O sea, según ellos Dios es francés, ¿no? Pero siempre es así en cada país, ¿no? Para ellos Dios apoya a su país y los demás deben morir, ¿no? Pero bueno, Juana de Arco pensaba eso. Entonces, fue una gran revolución para la época, porque en medio de las tropas francesas aparece esta mujer, se consigue una armadura y quiere entrar a la guerra. Y tú sabes que en esa época, pues las mujeres no podían entrar a la guerra de ninguna manera, ¿no? Pero por la valentía, por el liderazgo y por la fe que tenía Juana de Arco, participó en la guerra y los soldados franceses se dieron cuenta que esta era una mujer muy aguerrida y muy valiente. Y participó en la batalla de Orleans, ¿de acuerdo? Y, y es ahí donde ella, pues, tiene una victoria. Pero finalmente, la victoria no es completa porque los ingleses la, la secuestran o la capturan. Luego se la llevan al pueblo de Rouen. ¿Y qué hacen con ella? Los ingleses se dan cuenta de que esta es una mujer muy poderosa, que tiene mucho liderazgo. Y tú sabes que para la época, recordemos, una época fundamentalista, una época radical, una época conservadora, cuando veían que una mujer tenía ese poder y que hablaba con Dios y decía, Dios me ha hablado y yo tengo que pedir, decían, no, esta mujer es una bruja, hace brujería, es una mujer loca. Y como quiere meterse cosas de hombres, no como decían en esa época, debe morir, es una bruja. Y la juzgaron a Juana de Arco y dijo, a mí nadie me puede juzgar porque me digo que me juzgue Dios. Entonces los ingleses vieron que ella era tan fuertemente religiosa y decidieron qué cosa, quemarla viva, ¿no? Como se hacía antes en las villas de Europa, ¿no? Donde a una mujer se le juzgaba por bruja, se la quemaba viva, ¿no? Había esta creencia de que cuando se juzgaban a las brujas, ¿no? Supuestamente en Edad Media decían, no, bueno, si es bruja, bueno, si no eres bruja, vas a morir como cristiana. Si eres bruja, te vas a soltar o no te vas a quemar. Igual probaban todas morían, ¿no? Bueno, eh, pero un dato curioso, antes de que se me olvide. eh, los protestantes, bueno, no sé si conoces ese término, es decir, los protestantes, o sea, en el norte de Europa quemaron muchos más supuestas brujas que los católicos, ¿no? Que a veces tenemos la idea de que los católicos fueron más severos, ¿no? En realidad, en Europa, si vamos a los datos, los del norte quemaron muchas más brujas y estos fueron los que finalmente llegaron a Estados Unidos. Estados Unidos también continuó con esa tradición de quemar brujas. Pero como te expliqué en las clases anteriores, en la Edad Media fue un periodo donde, como no había ciencia, creencia, ciencia, ni mucha educación para la gente tenía muchas creencias falsas, ¿no? Como los duendes, las brujas y todo eso. Pero este personaje, ¿no? Hizo de que los franceses tuvieran un sentimiento, eh, fue como eh, ¿cómo decirlo? Un incentivo para que los franceses lucharan por su reino. Y es ahí donde los franceses empiezan a ganar la batalla. Finalmente, eh, Inglaterra pasa por una guerra interna, ¿no?
donde dos casas, dos dinastías luchan para tener el control. Y finalmente vence la casa de York, que es una dinastía, ¿no? York. Este conflicto en Inglaterra se le conoce como la Guerra de las Rosas, ¿no? Por las familias reales. Finalmente, este es aprovechado por los franceses y finalmente los franceses logran recuperar todo el territorio que había sido concedido a los ingleses. ¿Quiénes fueron los victoriosos en la Guerra de los 100 años? Los franceses, ¿no? Actualmente este territorio es territorio francés, ¿no? Aquí está París incluso, ¿no? Francia. Ya se me terminó el plumón. Ahora, lo más importante de la clase son las consecuencias de esto. Eso es lo que más tienes que tener en cuenta, las consecuencias. ¿Qué pasó cuando terminó la guerra de los 100 años? Vamos a poner todo con rojo porque ya se me acabó el plumón. ¿Ya? Ganó Francia, perfecto. ¿Ya? ¿Eso es todo? Sí, no. Pasó algo muy interesante. Bueno, lo más importante es lo que ocurrió después, lo que dejó esta guerra. Eh, Hemos visto varios temas de la Edad Media, ¿no? Ahora vamos a estar recién en lo que es la Edad Moderna. Pero en todo el curso hemos visto lo que es la Edad Media europea, ¿no? Y has visto tú de que prácticamente todo lo que intentaban los europeos en la Edad Media para salvaguardar su poder o la economía, el feudalismo, el catolicismo, todo lo que hacían tenían unas intenciones, pero al final salieron peor que antes, ¿no? Ejemplo, las cruzadas. Ellos querían expandir el feudalismo y fortalecer a los feudales. Pero, ¿qué pasó? Todo lo contrario. El cristianismo retrocedió y los feudales se quedaron más pobres, ¿no? Y surgieron los burgueses. Es algo parecido lo que va a ocurrir acá. Pasa algo muy importante. Debido a esta gran guerra, el sentimiento de nación y de nacionalismo va a crecer. Los franceses se van a sentir ya partes de un reino, partes del reino de Francia, y los ingleses también. Entonces, al haber un gran periodo de guerra, se va a debilitar más el poder de los feudales. Y va a crecer, ¿qué cosa? El poder del rey, el poder central, de Estado central. Se van a dar cuenta que cuando tienen un poder central estable, un rey estable, van a protegerse todos bajo un solo reino. Es decir, los franceses van a tener una idea de nación, van a ser más nacionalistas y el poder del rey va a crecer. No es como en la Edad Media cuando empezó, cuando te conté de que los feudales tenían poder en su feudo. ¿Te acuerdas que te dije, no? El feudal en su feudo era como el rey, ¿no? Entonces, el siervo desconocía a veces en qué reino estaba, porque para él su rey era el señor feudal. Pero esto se terminó aquí, o se empezó a, a reducir esto. Y los súbditos ya empezaron a darse cuenta de que el poder central del rey era el que debía dar estabilidad al reino. Entonces se debilitó el poder de los feudales y creció el poder central, como lo se conoce, o sea, el poder del rey. ¿De acuerdo? Y esto va a ser la base o una de las bases del Estado moderno, que va a surgir en la edad moderna, ¿no? Lo que en un futuro vamos a ver lo que se llama el absolutismo, ¿no? El poder central de los monarcas. Esa es una de las consecuencias más importantes. Se debilita el poder de los feudales y que es el poder de los reyes, ¿no? El rey de Francia, el rey de Inglaterra. Ya, otro poder importante. Un país que va a intervenir en esta guerra va a ser este reino de Castilla, ¿no? No existe aún el reino de España como lo conocemos, solamente existe el reino de Castilla. Y este reino va a intervenir en la guerra de los 100 años. Y van a reconocer los franceses y los ingleses de que España tiene una gran armada. Y acá quiero tocar un pequeño tema para cerrar. Es importante las ideas que tenemos de los países en la actualidad. Por ejemplo, tú vas, por ejemplo, tú a cualquier peruano, tú sales a la calle, ejemplo, y le preguntas a una persona
de a pie y le preguntas, ¿cuál es tu idea o qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen España? Y un peruano te va a decir, Pizarro, la conquista española, ¿no? Ya. Vas a otro peruano, ¿cuál es la primera que se te da a la cabeza cuando digo yo, España? Que nos conquistaron a los incas, a nosotros, ¿no? Que nosotros no somos los incas, somos descendientes de ellos. Bueno, la gente cree que nosotros somos incas. Que nos conquistaron a los incas y que los españoles vinieron acá y conquistaron. Ya. Tú vas a España y a un español le preguntas, ¿qué idea tú tienes del Perú? Te va a decir, Machu Picchu, los incas, ¿no? Porque tienen una historia en común. Claro, te va a decir, ¿no? El ceviche, ¿no? Ahora todo el mundo te dice el ceviche. Pero bueno, siempre en lo general en el mundo, tú vas, preguntas Perú y te dicen Machu Picchu, los incas, ¿no? Ahora, preguntas de España a otros países. A un peruano, como te he dicho, le preguntas de España y te dice la conquista, es lo primero que se le viene a la mente. Pero tú a un inglés, vas a Inglaterra, a Londres, y a cualquier inglés de la calle le preguntas, usted señor inglés, ¿qué es lo primero que se viene a la mente cuando le digo España? ¿Qué te va a decir ese inglés? Te va a decir, la Armada, the Armada, como dicen ellos, ¿no? The Armada. ¿Qué cosa es esto? Los ingleses, para ellos está presente que los españoles intervinieron en la era de los 100 años y acá se destacaron los castellanos, o sea, los del reino de Castilla, por su gran armada naval, por su flota, por sus barcos. Ya se empieza a ver de que los españoles son la principal potencia marítima de Europa. ¿De acuerdo? Es otra consecuencia. Y esto va a traer consigo qué cosa? Que los españoles sean los líderes en la colonización de los nuevos territorios que se van a descubrir. Recordemos que esta guerra ya termina cuando cae Constantinopla, cuando se inicia ya la Edad Moderna. Entonces España ya va a ganar más protagonismo, ¿no? Y luego ya vamos a ver en un futuro cuando España llega acá a América. ¿De acuerdo? Otra consecuencia importante. Aparecen las monarquías, pues, el Estado moderno, y lo que se conoce como absolutismo, ¿no? ¿Qué cosa es el absolutismo? Es cuando un rey tiene poder absoluto. Nada más, es algo sencillísimo. Cuando los reyes tienen poder de poner leyes, de decir qué cosas hace y qué cosas no hace, cuando el poder tiene todo el poder bajo sus manos, ese es el absolutismo, ¿no? Y esto surge como consecuencia de la guerra de los 100 años. Y también algunas mejoras en los ejércitos, ¿no? Aparece la artillería, aparece la infantería, que es esta caballería mejor preparada, ¿no? Aparecen los ejércitos profesionales, ¿no? Y esto ya se va a ver cuando aparece el periodo de la conquista de América. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Y para redondear, antes de que se termine la transmisión, consecuencias más importantes cuando terminó la guerra de los 100 años. Primero, Francia recuperó su territorio. Dos, los reyes aquí y aquí se volvieron mucho más poderosos que los feudales. Nació el Estado moderno y nació el absolutismo, ¿no? Que es esta idea en la cual los reyes tienen mucho más poder que cualquier otra persona. Los reyes tienen poder absoluto, pueden hacerlo todo, ¿de acuerdo? Surge el Estado moderno y surge es una de las causas para que surja la Edad Moderna, ¿de acuerdo? Para el fin de la Edad Media. Otra consecuencia, España mejora o empieza a crecer como potencia naval, ¿de acuerdo? Con la Armada Española o de Castilla. Y finalmente, mejoran en las técnicas de guerra. Ya hay un ejército profesional, ¿de acuerdo? Ya no es como antes que agarran a unos cuantos siervos y los hacen luchar y los cometen en vasallos o en nobles. No, acá ya es un ejército profesional, ¿de acuerdo? Ya esto de acá es una de las causas para que surja la edad moderna. La guerra de los 100 años le pone fin a la edad media, o una de las tantas cosas que le pone fin a la edad media europea, y surge la edad moderna. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de que se corte la transmisión? Dime. Porque en Orleans ella fue donde obtuvo pues su popularidad. En la batalla de Orleans, que es una ciudad que está en Francia, ¿no? Que en esta época le pertenecía a Inglaterra,
surge Juana de Arco en esa batalla, pero es capturada luego. Pero en esa batalla ella se consagra como la líder, ¿no? Están en la batalla de Orleans, en Francia, que en esa época le pertenecía a Inglaterra, y los soldados dicen, oye, mira, esta mujer dice que la ha guiado Dios, y lucha, y se enfrenta a espadazo limpio con los ingleses. Y a los franceses dicen, o sea, esta mujer está luchando y está dando su vida por Francia, nosotros que somos un ejército profesional, ¿cómo no lo vamos a hacer? Entonces ahí ella se consagra, ¿no? Como la líder de Francia, y es ahí donde les da ánimos a los franceses para luchar contra los ingleses. Es luego capturada y los ingleses ya la juzgan, ¿no? Pero es por eso que se le conoce como la Dama de Orleans, ¿no? Porque es ahí donde obtiene su gloria, ¿no? O su popularidad, en esa ciudad, que está acá en Francia, en la costa de Francia. Orleans, que actualmente territorio francés. Que, como dato curioso te digo, que en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Nueva Orleans, no sé si la has escuchado, que también está en la costa de Estados Unidos, que le pusieron Nueva Orleans porque tiene un parecido a las costas de Francia, de la ciudad de Orleans, ¿no? Eso te lo dejo como dato. Muy buena tu pregunta. ¿Tu apellido cuál es? Uy, ya está. Araujo. Abigail, ¿verdad? Perfecto. Uy, ¿verdad? Acá he puesto Inglaterra. Y no me he dado cuenta. No está mi nota.